Vamos a entrar al tema número 17 de este módulo de Cristología 2 y el tema que vamos a ver hoy se llama la razón de la salvación. Vamos a entrar en un poquito más vamos a decirlo así, en aguas más profundas. Vamos a dar unos pasitos más para allá. Entonces esto va a demandar un mayor enfoque de su parte, ¿sí? Bueno, tienen ya ustedes ahí la presentación, tienen ahí básicamente todo esto. No sé qué tanto después revisan y hacen apuntes, pero es necesario hacer apuntes, es necesario hacer preguntas, ¿no? A lo mejor ahí mismo, a la hora de ir estudiando y de buscar las referencias, el Señor les vaya hablando y el Señor les vaya contestando. Pero honestamente, aquí los pasos que vamos a ir dando les va a demandar más eso. O sea, no nada más, bueno, con lo que me quedé, ya lo escuché y ya con eso, y sí, está bien, ¿no? Se va a pegar, pero va a ser como un post-it, ¿no? O sea, que lo pegas ahí, pero llega un momento en que el aire lo va a echar para abajo. Entonces, es necesario, ¿verdad? Y lo hemos comentado en otras ocasiones, el hecho de tomar notas adicional, ¿no? A veces no lo que uno dice, pero a veces uno dice una cosa y te dispara algo, te acuerdas de algo, anotarlo eso. Y es como que, es de esa manera se van construyendo argumentos. Eso es por un lado. Por el otro lado también hemos comentado, ¿verdad?, en otras ocasiones, que debemos de procesar siempre muy bien el argumento, ¿no? Es decir, cuando estoy escuchando, necesito procesarlo y necesito tenerlo en claro antes de brincar a una conclusión, porque a veces ya tenemos una conclusión cuando todavía no hemos escuchado el argumento, porque ya tenemos tanta información ahí, un pedazo de acá, y algunos pedazos están bien, otros no. Entonces hay que revisar en dónde se origina esa información que tengo, de dónde se origina, de dónde surge eso, ¿verdad? Porque otra vez, a veces ya tenemos viene la cuestión y yo ya tengo la conclusión y a veces no, es muy apresurada y no está bien, ¿sí? En otras ocasiones, como también lo hemos comentado, ¿verdad? A veces ya empezamos a debatir el argumento sin antes entender lo que se nos dijo, y eso es muy lamentable, ¿no? Pero lastimosamente es muy común. Entonces vamos un poco más para allá. Vamos a ver de qué se trata salvación. Vamos a ver qué es salvación. Y en términos generales, salvación significa el haber sido rescatado, el haber sido librado de alguna calamidad material o inmaterial. Sin embargo, la Biblia también utiliza la palabra salvación en un sentido específico para referirse a nuestra redención final del pecado y nuestra reconciliación con Dios. Es decir, cuando nosotros vemos en la Biblia salvación, y ustedes, por ejemplo, lo pueden ver mucho en los Salmos. En el Antiguo Testamento se habla mucho de la salvación y lo ven en los Salmos, Dios de mi salvación y de mi salvación, ¿verdad? Y no siempre está hablando de redención, ¿verdad? Dios sálvame, no siempre está hablando de redención. Por eso siempre el contexto es muy importante. O sea, muchas veces otra vez, ¿no? Por ejemplo, en Salmos, Dios, sálvame de mis enemigos. No necesariamente se están refiriendo, luego nosotros lo trasladamos en nuestro contexto actual y los demonios, ¿verdad? Y esto, y en aquel momento era un tipo que le estaba haciendo la vida de cuadritos, por ejemplo, al rey, o que estaban tramando cosas que iba en contra de los intereses de la nación, y el rey dice, Señor, líbranos de estas calamidades, libra a tu pueblo. ¿Sí me explico? Entonces, eso es importante, ¿no?
entender el sentido general que tiene la palabra, pero también pues ubicamos ya sin problema que la mayor calamidad que tiene el ser humano, de la que necesita ser salvado, pues es el pecado, ¿verdad? Es el poder ser reconciliado con Dios, el ser regresado al plano original de Dios, de unidad con Dios, unido a Dios, y eso pues solamente Dios lo puede hacer, ¿verdad que sí? A esa unión que necesitamos, que necesita el ser humano, ¿verdad? De parte y para con Dios. Entonces pienso que eso ya está claro, ¿no? No hay que ahondar, ya es un tema claro. Vamos entonces por ahí a Juan, capítulo 17, versículos del 25 al 26, en la Nueva Biblia Viva. Me gustó mucho esta versión, porque plasma muy bien la idea. Me gustó mucho, se me hace muy clara. Se lee así: Padre justo, el mundo no te conoce, pero yo sí te conozco, y estos reconocen que tú me enviaste. Yo les he mostrado quién eres, y lo seguiré haciendo, para que el amor que me tienes esté en ellos, y yo mismo esté en ellos. ¡Qué maravilla! ¿Sí? Ahora, noten aquí, la salvación en el sentido redentor está ligada o está vinculada a creer en Cristo, ¿sí? Y creer en el Padre que le envió. O sea, porque a veces ya luego separamos nada más, ¿no? Y es, salvación nada más, cree en Cristo. Pero ¿cuál es la base de creer en Cristo? ¿Cuál es el fundamento de creer en Cristo? No sé si lo estamos viendo. Bueno, es creer en el Padre que le envió, y eso estamos hablando, ya fue la semana pasada que hablaste de homologar. Eso es homologar con Dios, ¿sí? Eso es alinearnos con el pensamiento de Dios. Ahora, aquí en este versículo me voy a detener muy poquito, pero se darán cuenta que no aparece ninguna petición del Señor, ¿verdad? Ya Él ya no está orando por aquellos que iban a creer por el testimonio de los apóstoles, ¿verdad? Eso ya estamos nosotros aquí, pero todo eso ya pasó, ya lo deja un poquito atrás, y ahora está haciendo una afirmación de lo que el Señor ha hecho, ¿sí? Esa afirmación de lo que Él ha hecho, pero también está haciendo una afirmación del propósito, del por qué lo ha hecho. ¿Cuál sería ese propósito? A ver, si nosotros vemos ahí, les voy a dar una clave. Vean ahí el versículo 26. Yo les he mostrado quién eres. Está bien, eso es importante, ¿no? O sea, dice Juan, ¿verdad? También ahí en el capítulo 1, en el prólogo, que Él nos ha dado a conocer al Padre. Acuérdense, Cristo es la exégesis de Dios, ¿verdad? Es la exégesis del Padre. El que ha visto al Padre, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, ¿verdad? Y bueno, ahí está lo que Él ha hecho. Dice, y lo seguiré haciendo. O sea, les voy a seguir mostrando al Padre. Les voy a seguir revelando al Padre. ¿Cuál sería entonces ahí el propósito? ¿En dónde viene el propósito? Para que el amor, ¿sí? Es decir, ahí está hablando cuál es el propósito. Está hablando del amor, está hablando de la vinculación, está hablando de la comunión, está hablando de la relación, está hablando de los afectos de un creyente con Dios en plenitud. ¿Lo alcanzan a ver? Entonces seguimos más para adelante. Al dirigirse el Señor al Padre como Padre justo, nos recuerda el carácter de Dios. Jesús no ora esperando que Dios actúe movido por favoritismos, sino que deja claro, mientras ora por sus seguidores o sus discípulos, que Dios, por naturaleza, es un Dios justo. ¿Okay? Entonces,
Porque Dios no hace ninguna acepción de personas. Nosotros tenemos esa tendencia, pero Dios no. Y es muy significativo que inmediatamente después de dirigirse al Padre, utilice el adjetivo justo. ¿Por qué? Porque hace una distinción ahí entre el mundo y los discípulos. Fíjense, Padre justo, pero después sigue, ¿verdad? Hace esa separación. Y la razón por la que está tratando estos dos grupos, el mundo y los creyentes, ¿sí? Es precisamente porque Dios es justo. ¿Sí? Es decir, nosotros debemos de tener siempre presente la idea de la justicia de Dios. Digan conmigo, la justicia de Dios. O sea, si Dios es justo, Dios tiene una... no solamente, o sea, en el tema de rectitud, en el tema de equidad, todo eso, ¿no? Pero cuando ya está hablando de ser justo, ¿sí? Y del que justifica, como lo vamos a ver más adelante, se requiere la justicia de Dios, ¿sí? Y la Biblia habla mucho acerca de eso. Está hablando de la justicia de Dios, y siempre compara la justicia de Dios con la justicia del hombre. O sea, cómo el hombre se procura justificarse delante de Dios, pero Dios es muy claro cuál es la única manera en la que justifica al hombre. El hombre puede buscar chorrocientas mil maneras de justificarse delante de Dios, ¿sí? Pero Dios solamente tiene una y siempre la va a honrar. ¿Estamos? Y vamos a ir un poquito más para allá, pero necesito meterle velocidad. El amor de Dios está asociado con la idea de que Cristo mora en nosotros. Sí lo vieron ahí, ¿no? En el versículo 26 de Juan 17. Conocemos el amor de Dios porque el Hijo mora en nuestros corazones. Las últimas palabras en Juan 17, 26 hablan de la presencia continua de Cristo en sus seguidores. Independientemente de lo que ocurra en el futuro, Jesús siempre estará con ellos. Dile al que está a tu lado, mira, el Señor siempre va a estar contigo. ¿Sí? Fíjense qué relevante esto, pero el Señor muchas veces, o sea, Él está mostrando el interés en que estemos con Él para siempre. ¿Sí? Ya en esta, vamos a decir, en esta última escena, donde ya está con ellos antes de ser entregado, ¿verdad? Lo primero que les dice, ya después de que Judas pues ya se fue, les dice, tranquilos, o sea, lo voy a parafrasear, no tengan miedo, crean en Dios, crean en mí, o sea, tengan su confianza, ¿verdad? Y luego les hace una promesa fenomenal, ¿sí? Yo me voy a preparar un lugar para ustedes, porque los quiero tener conmigo siempre. Yo quiero que donde yo esté, ustedes también estén. ¿Le creen al Señor eso? Wow. Eso es otra cosa, ¿eh? Y lo seguimos viendo, ¿verdad? Después, y les conviene que yo me vaya, y enviaré al Espíritu Santo, ¿sí? Y vendré a ustedes, ¿sí? Y el Padre y yo vendremos a ustedes, y estaremos con ustedes, y el Padre les va a amar, y les está, dice, y después, ¿verdad? Vamos a decirlo un par de días después, ya resucitado, y les dice, bueno, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Y viene después el Espíritu Santo. No sé si lo alcanzan a ver, hermanos, pero es un interés para el Señor que nosotros sepamos y tengamos presente que esto es muy importante para Él y que para nosotros, además de ser una fortaleza, es una esperanza en tiempos difíciles, en tiempos buenos, en tiempos malos y en tiempos peores, ¿sí? Pero eso nos fortalece. Entonces, siempre lo vemos dándonos garantías, lo vemos enfatizando la necesidad de Él, de ir a la cruz, de reconciliar, ¿sí?
para cumplir esa promesa o de resucitar y cumplir esa promesa, de ascender para enviar el Espíritu Santo, ¿verdad? Para que mediante el Espíritu Santo Cristo habite siempre en nosotros los creyentes. Por eso les dice, ahorita el Espíritu está con ustedes, pero estará en ustedes. O sea, una cosa es, está aquí está conmigo, pero aquí está en mí. ¿Lo ven? Dios, entonces, no necesita la salvación del hombre. O sea, Dios no necesita que el hombre sea salvo. Me detuve así porque luego es como, Dios no necesita, Dios no tiene necesidades. ¿Sí? Él es absolutamente pleno. Entonces, Dios no necesita la salvación del hombre por cuanto no lo salva por necesidad, sino por amor. ¿Ok? Porque Dios es amor. Tenemos que decir que la salvación no es necesaria a menos que haya pecadores que necesiten ser salvos. Entonces, ¿habrá necesidad de salvación? ¿Habrá razón para la salvación? ¿Verdad? Pero montones. No sé si lo alcanzan a ver. Dios no necesita, pero la salvación, o sea, Dios no necesita la salvación. ¿Quién necesita la salvación? El pecador, ¿sí? Entonces, por eso luego esa idea que surge, ¿no? Por ahí de que es que Dios te necesita, Dios está llamando porque te necesita. Es que Dios no nos necesita. A mí me crea mucho conflicto cuando yo escucho eso. Es que Dios hizo esto porque te necesita. No, quiere que estemos con Él. ¿Por qué? La verdad es que yo tengo muchas preguntas para Él. ¿Sí? Pero esta declaración es para ayudarnos a entender y reforzar, ahora sí que, ¿quién necesita esa salvación? ¿Es una necesidad de Dios o es una necesidad del hombre? O sea, de hecho, fíjense, por lo general, el ser humano ni siquiera intuye la necesidad de salvación. O sea, sabe internamente que busca religarse con Dios. Eso es religión, ¿sí? Pero tiene otros fundamentos, no porque tenga claro la necesidad de salvación, ¿sí? Es decir, por eso es absolutamente indispensable entender que esa es la razón por la que Dios, una de tantas, pero por las que Él promete y envía al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo convence al mundo de juicio. ¿Sí? Ya, es decir, ya el Espíritu Santo viene y acusa. Eso es lo que quiere decir, convence. O sea, Él viene y acusa y te dice, mira, esta es la condición. Ahora, ¿qué es? Y convence de justicia, ¿verdad? O sea, no son por tus méritos, es la justicia de Dios que es en Cristo, ¿verdad? Y también de juicio. Pues esto es lo que pasa cuando se rechaza la justicia de Dios. Ahora, ¿qué es lo que el Espíritu Santo va a utilizar para convencer de pecado, de justicia y de juicio? Más concretamente, ese es el Evangelio, ¿no? Pero es la palabra de Dios lo que va a utilizar para hacer esa función. ¿Vamos bien hasta aquí? Entonces, pues repito, viene a convencerle. Previo a eso, pues se tenía la ley moral, no la ley ceremonial. Ahorita voy a tocar un poquito de esto, ¿no? La ley moral expresa el carácter de Dios. La ley moral expresa cómo es Dios, ¿verdad? Por ejemplo, los 10 mandamientos, ¿no? O sea, lo que es el decálogo. Esa es ley moral. Entonces, ustedes ya ubican esto. Pero ¿por qué dice no mentirás? Porque Dios no miente. Y así, cada cosa. Refleja el carácter moral de Dios. Eso es para lo que sirve la ley. Ahora, ¿qué es lo que hace eso?
con el hombre natural. Lo confronta, ¿no? O sea, lo deja ver a la luz del carácter de Dios, la condición del hombre. Pero esa es la ley moral. Está la ley ceremonial, pues todo lo que ya sabemos, ¿no? Todos los rituales, todas esas cosas, que solamente eso, pues no presenta otra cosa, sino son sombras y figuras, nada más, son tipos, son cosas que se están proyectando, ¿no? Son sombras que se proyectan. Pero vamos más adelante. Vamos allá primero a los Corintios 21, en la Nueva Biblia Viva se lee así. En su sabiduría, Dios dispuso que el mundo jamás lo encontrara por medio de la inteligencia humana. ¿Quién dispuso eso? Y determinó salvar precisamente a los que creen por medio de la locura de la predicación. O sea, para el mundo el evangelio es una locura. ¿Sí? Y desde siempre, bueno, lo he mencionado, ¿no? El hombre ha hecho, y los filósofos más grandes, vamos a llamarles así, ¿sí? Ellos hicieron sus teologías. O sea, tienen su teología. Es de cómo es Dios, qué hace Dios, muchas de esas cosas, bueno, en buena medida fundamentada en su observación, pero es netamente humano. O sea, eso está fundamentado en la inteligencia del hombre. Ahora, alguien puede conocer a Dios, conocer a Cristo, venir a la salvación, venir a la reconciliación por su propio entendimiento. No puede. ¿Por qué no puede? Porque Dios lo dispuso. Porque Dios lo dispuso, ¿sí? Es un candadote. Esa es una protección para nosotros impresionante, porque si no, imagínense, cada idea de Dios, que de hecho se tiene, y aún dentro de los llamados cristianos, dentro de los llamados creyentes, tienen ideas de Dios bien equivocadas en muchas cosas, ¿sí? O tenemos. Por eso necesitamos ir creciendo en la gracia, necesitamos ir creciendo en el conocimiento, ¿sí? Hace un ratito Rocío mencionaba, ¿verdad?, esta expresión que de hecho se origina, no recuerdo en cuál de los filósofos, ¿no? Pero toda verdad es de Dios. Toda verdad es de Dios. Eso es muy profundo, ¿sí? Y eso son esos guiños que hace Juan, luego que lo hace ahí con Pilato, ¿no? Que es el único ahí que lo trata así. El Señor les dice, bueno, los que son míos, pues conocen la verdad, ¿no? Y él le dice, ¿y qué es la verdad? ¿Se acuerdan? O sea, ¿qué es la verdad? O sea, ¿por qué está ese guiño ahí con este romano, con el pensamiento grecorromano? Porque ellos tenían claro, la verdad es de Dios, y lo que tú estás haciendo ahorita, no hay verdad en esto. ¿Lo alcanzan a ver? Entonces, bueno, seguimos avanzando. La única razón suficiente para la salvación es Dios. Después del pecado, nada digno de salvación queda en el hombre. Pero la dignidad de Dios no permite no salvar al hombre. Dios es un Dios de salvación, aunque el hombre no la merece. ¿Sí? Entonces, esto es importante tenerlo claro. Otra vez, Dios no necesita salvarnos, nosotros necesitamos ser salvados. ¿Por qué es que somos salvados? ¿Por necesidad? No, por amor, porque Dios es amor, porque lo impulsa, ¿sí? Porque lo conduce a eso. Ahora, yo aquí quiero decir algo, y estas son de las cosas que en su momento vamos a ir desarrollando, ¿sí? Pero les pongo una bombita de reloj. Dios no creó al hombre para que pecara. ¿Okay?
Dios no creó al hombre para que pecara. El sacrificio redentor fue establecido por Dios en el plan de redención desde antes de la creación. No porque Dios determinara que el hombre iba a pecar, es decir, voy a crear al hombre y va a pecar, entonces, pero yo lo voy a salvar para entonces, ¿sí?, mostrar cuán glorioso soy. Y en ese proceso a unos voy a elegir para mandarlos al cielo, pero a la mayoría los voy a elegir para condenarlos. ¿Sí? Todavía no existen, pero ya los condené. Se oye muy fuerte, pero eso es un sistema que existe. ¿Sí? Eso... sí, o sea, eso en esencia es determinismo. Otra vez, por eso dije, les voy a poner una bombita de reloj, porque hay cosas que vamos a ir viendo, pero necesito que las vayamos viendo a la luz de la Escritura, no a la luz de lo que dijo este o lo que dijo aquel, sino qué dice la Biblia. ¿Sí? Entonces, vengan conmigo, aquí nos vamos a detener un poquitín. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21, podemos leer desde antes, ¿verdad? Vamos a ver que nos dice ahí que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, que heredamos de nuestros padres. Esto quiere decir de nuestros padres. ¿A quién se está refiriendo? A Adán y Eva. Recibimos eso, ¿verdad? Pero que hemos sido redimidos no con oro, no con plata, ¿verdad? Sino con la sangre de Cristo, etcétera. Y llega al versículo 20 y dice: porque Él, o sea, es decir, el Cordero, estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. Esta expresión, antes de la fundación del mundo, es un hebraísmo, ¿verdad? O un semitismo, también se le conoce, para hacer referencia a algo anterior a la creación. No había creación. Entonces dice, Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. Esto indica que el plan de redención se había establecido de antemano, o en el plan de redención, se había establecido de antemano la muerte del Cordero de Dios en precio de rescate. Eso fue establecido ¿por quién? ¿Fue Dios? Sí. Dice, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos. ¿Por qué cosa se manifestó? Por amor de ustedes. No por necesidad de Él. Está manifestando su amor. Por medio de Él, del Cordero, son creyentes en Dios, que lo resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que la fe y la esperanza de ustedes sea en Dios. O sea, nuestra confianza y todo lo que esperamos, escuchen bien, en todas las áreas, no nada más en una que otra área. En todas las áreas, no nada más en lo concerniente para la salvación, en todo. Esto habla de dependencia de Él. ¿Vamos bien hasta aquí? Yo no sé si ustedes lo ven, pero qué tremendo es, ¿no? Que la salvación fue concebida antes de la creación. O sea, la salvación existió antes de la creación. Deténganse a meditar en esto. Entonces, por un lado es importante remarcar que la muerte de Cristo no fue un accidente. Así enseñan, pues en la teología liberal luego sí se enseña, ¿no? No, pues lo que pasa es que pues cometió algunos errorcillos, ¿no? Por ahí confrontó a... pues ahora sí que a los poderes de su tiempo, y bueno, fue traicionado y tuvo que ir ahí, ¿verdad? Pues conclusión. Eso se enseña dentro de la teología liberal y eso se enseña dentro de ciertos institutos, ¿eh? Dentro de institutos bíblicos eso se enseña. De hecho, el Papa que falleció hace poco, ¿sí? Una de las expresiones de él dijo el fracaso de la cruz. No sé si alguien se acuerda. ¿Sí? El fracaso de la cruz. El fracaso de la cruz. Yo no sé en dónde está ese tipo. Yo espero que se haya arrepentido. Pero bueno, seguimos avanzándole. Entonces no fue un accidente
fue el mismo Pedro, dice, ¿verdad? Está en línea esto que escribió aquí con algo que dijo mucho antes, allá en Hechos. Se los voy a leer, Hechos 2, del 22 y 23. Se lee así, dice: pueblo de Israel, escuchen esto. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, señales y prodigios, es decir, señales mesiánicas, ¿sí? Las cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él, como lo saben. Versículo 23. O sea, el Señor, fue entregado según el determinado propósito y previo conocimiento de Dios. Y por medio de gente malvada, ustedes lo mataron clavándolo en la cruz. Es una acusación durísima, ¿eh? Pero está dejando en claro, miren, ustedes pensaban que iban a detener todo esto, que iban a detener a Dios. ¿Sí? Esto fue planeado por Dios. Y aquí entran muchos aspectos que tenemos que ver más adelante, cosas que les he mencionado, que les he dado botones, ¿no? Ahí. Cosas que se llaman, por ejemplo, el secreto mesiánico, ¿sí? Cosas que se llaman el endurecimiento judicial. Cómo es que Dios llamó, ¿verdad?, a celos a Israel. Son cosas que están bien, pero que son muy profundas, que las vamos a ver en su momento. Ahorita que nos quede la piedra puesta, ¿sí? Ese fundamento de que la obra de redención fue planeada por Dios. No fue una reacción de Dios, ¿sí? No fue una respuesta de Dios a, pues voy a hacer al hombre, ups, me salió mal. Pues a ver cómo le hacemos, ¿no? A ver, ¿tú qué piensas, hijo? No, pues ¿y tú, Espíritu Santo? No, pues yo, no. O sea, fue antes de la creación. Ya estaba listo, ya estaba preparado. Y ahorita vamos a ver algunas cosas muy, muy interesantes. Por el otro lado, es absolutamente indispensable tener presente que el conocimiento anticipado de Dios, ¿sí?, no es causal. A ver, ¿qué quiere decir esto, pastor? Voy a tratar de explicarlo, ¿sí? El conocimiento que Dios tiene no es causal, no es a causa de. Voy a poner un ejemplo de una postura. Nosotros sabemos que Dios es omnisciente. ¿Saben eso? O sea, ubicamos ese atributo de Dios. Es omnipresente, es omnisciente, ¿verdad? Es decir, ¿qué quiere decir omnisciente? Ahora, ¿por qué es omnisciente? Porque es omnisciente, porque todo lo sabe, porque es Dios. Pero hay posturas que dicen, no, es que Dios conoce todas las cosas porque Él determinó las cosas. ¿Se lo repito? Algunos dicen, ¿verdad? Hay una postura. Dentro del determinismo existe, este es el concepto en el determinismo. Dicen, el conocimiento de Dios es causal, es decir, Dios conoce todas las cosas porque Él las ordenó. O sea, Dios, en otras palabras, Dios sabe que, iba a decir que tú te ibas a caer, pero no, que alguien que no vino se iba a caer. ¿Sí? O sea, y la razón de que lo sabe es que Dios ordenó que se iba a caer a tal hora y tal cosa y tal. O sea, Él es la causa. Que Él es la causa. O sea, que el decreto de Dios es la causa de su conocimiento. ¿Lo alcanzan a ver? O sea, que el hombre pecó porque Dios ordenó que pecara. ¿Sí? Que eso es determinismo puro y duro, eso es determinismo en vena. Pero esto es lo que, no voy a decir en este momento nombres, pero eso es lo que se cree y de algunos maestros importantes, de la Biblia, que tienen un tremendo jalón y que venden muchos libros. Y que hay muchas cosas que son ciertas y que están muy bien.
pero cuando ya llega aquí, dices, ¿sí? O sea, cosas como, bueno, a fin de... Ay, es que ya me estoy metiendo en cosas, ¿no? Sí, cierro paréntesis. Es que, miren, es que va una cosa, se pega con la otra. ¿Sí me explico? O sea, suelto una cosa, pero como son cuestiones filosóficas, necesito ir explicándolas. Entonces, por ejemplo, ¿no? Dicen, bueno, es que Dios es la causa de todas las cosas. Si algo pasó, si una molécula, ¿sí?, está ahí flotando en alguna parte, es porque Dios determinó eso, que estuviera ahí. Si alguien se tropezó y se cayó, es porque Dios ordenó eso. O sea, Dios ordenó todo lo que ves que pasa, dice, Dios lo ordenó. Y dicen, ¿pero por qué? Porque Dios es soberano. El asunto es que eso no tiene que ver con soberanía. Soberanía tiene que ver, un soberano es el que gobierna y que no tiene que pedir consejo a otro. O sea, que es autónomo y que él puede determinar. Pero dentro de ese sistema, lo voy a decir, dentro del sistema calvinista, ¿sí?, soberanía es igual a determinación o determinismo. O sea, es como, todos creemos que Dios es soberano, ¿sí o no? Pero bueno, soberano es el que gobierna y Él sabrá lo que hace y puede hacer lo que Él decida hacer. Y sabemos que todo lo que Él va a hacer se origina en su carácter, ¿sí o no? Y su carácter es santo. Y su carácter es absolutamente santo. ¿Sí? Entonces voy a poner un ejemplo muy duro, pero son cosas que están, que ahí están, ¿no? Ni las estoy inventando y que ahí están. Por ejemplo, dicen, a ver, ¿cómo tú, como desde un punto de vista pastoral, ¿sí? A ver, tú tienes un niño, ¿ok?, o una niña que fue violada. Entonces, tú vas con el pastor y le dices, híjole, hay esta situación. Entonces, pues hay que consolar, ¿no? Pero dentro del determinismo, pero pastor, ¿por qué ocurrió eso? O sea, ¿cómo? Porque siempre, ¿cómo se explica, no? Porque siempre cuando estamos enfrentados a algún momento difícil, siempre preguntamos ¿por qué? Es normal, porque nos causa un shock, porque no entendemos, y esa pregunta ¿por qué? Es perfectamente natural, ¿sí? Entonces es válida, es genuina. Entonces, o sea, ¿por qué pasó esto? Pues porque Dios lo ordenó. O sea, Dios ordenó eso. Sí, pero eso lo entienden ustedes, eso lo ven ustedes porque lo están contrastando contra el carácter de Dios y cómo todas las decisiones de Dios surgen de su carácter, ¿sí? Porque en ese sistema el asunto es que Dios es el creador del mal. Es un desbalance de los atributos. Pero es una distorsión de los atributos. Entonces, pero otra vez, esas son cosas que vamos a hablar, pero creo que ya les quedó la mosca en la oreja. ¿Sí me explico? O sea, esas son cosas que están ahí y lo digo porque luego están presentadas de cierta manera y luego pues andan viendo en internet qué onda. Ay, me parece bien. Ay, este pastor. Ay, este otro autor. Ay, esto. Ay, mira, esto está bien tremendo. Sí, pero adentro va eso. Entonces pueden decir y pueden establecer cosas muy correctas en algunos aspectos, pero no se pueden apartar de su sistema. Y eso es muy peligroso, ¿sí? Entonces no sé si eso quedó claro, hermanos. Entonces Dios no creó al hombre para que pecara, pero sabía que iba a pecar. ¿Por qué? ¿Porque Él lo ordenó?
O sea, si usted va con un calvinista y le dice, ¿por qué lo hizo? Pues porque sabía que Dios iba a pecar, pero ¿por qué sabía? Porque Él lo ordenó. Esa sería la respuesta que yo le puedo mencionar a 5 personas ahorita así, que están en internet y que le contestarían eso. ¿Sí? Pero bueno, ese es un sistema filosófico, eso no dice la Biblia. ¿Sí? Eso no dice la Biblia. Ya sabemos en dónde está el mal y la Biblia es clara. ¿Sí? Habla de Satanás y dice, en el momento en que se originó en ti, que hubo en ti maldad, tú te separaste. ¿Sí? Dios no lo ordenó. Seguimos avanzando. Entonces se va a poner bueno. No, pero es que, vamos, son debates que tienen 500 años. Yo no pienso resolverlos en esto, pero sí quiero que estemos muy centrados en qué es lo que dice la Biblia. ¿Sí? Si el Cordero estaba preparado para la obra a realizar, ese plan tuvo lugar antes de la creación. No es, como algunos enseñan, la reacción de Dios a la caída del hombre, sino que antecede, si lo hice a propósito, pero veo que sí están poniendo atención, sino que antecede en todo a esta, es decir, a la creación. Antes de la creación determinó enviar a su Hijo como Salvador. ¿Está bien? O sea, eso ya estaba ahí. Ya estaba listo. Ahora, aquí les va otra mosca. Hoy es la clase es de las abejas. Abejorros. Adán, en su creación, no tenía ninguna naturaleza caída. O sea, ¿tenía alguna naturaleza caída? O sea, el hombre ahorita sigue con la imagen, pero su naturaleza es caída. Pero Adán no fue creado con la naturaleza caída. ¿Sí? No tenía en su naturaleza, por naturaleza, ninguna inclinación al mal. O sea, no había ninguna inclinación al mal. Sin embargo, decidió pecar. Utilizó la libertad con la que Dios le dio en la creación, porque hermanos, Dios es libre y fuimos hechos a su imagen, fuimos creados a su imagen. ¿Sí? Para Dios habría sido muchísimo más fácil crear robots. Bueno, el determinismo eso es lo que hace. ¿Okay? Pero bueno, entonces, porque bueno, Dios hizo al hombre con la capacidad de elegir. Y esa capacidad de elegir, no fue retirada en el momento de la caída. Yo sé que aquí hay términos que luego no ubicamos bien, ¿no? Y lo voy a decir, ¿no? Es que sale libre albedrío, no que sí tiene, no que no tiene, pero a veces no ubicamos de qué es de lo que está hablando. Libre albedrío no quiere decir capacidad de elegir propiamente. La capacidad de elegir es capacidad de elegir. Libre albedrío en ese sentido es de que en el caso de Adán tenía una voluntad completamente libre de cualquier influencia hacia el mal. Algunos teólogos, eso es lo que dicen, esto es el libre albedrío. O sea, Adán no tenía ninguna influencia al mal. Entonces dicen, el hombre ahorita, ¿tiene libre albedrío o no? Dicen, bueno, sí. Y otros, no, pues no, porque ya cayó, ya todo su corazón está para el mal y todo eso. Y dices, y sí es cierto. Pero yo lo que nada más quiero dejarles, porque otra vez, estas son cosas, ya les estoy viendo las caras. También a ustedes que están ahí. Que vamos a ir desenvolviendo. Pero otra vez, son fundamentos que estamos poniendo. El hombre, la capacidad de elegir no le fue retirada. ¿Sí? Ahora, escuchen bien. El asunto es que su naturaleza caída lo influye al mal. Adán no. O sea, el mal, ¿y qué es eso? ¿No? O sea, no
no tenía ninguna tendencia a mentir, no tenía nada, ¿sí? Pero podemos ver en un niño chiquito que a lo mejor no está consciente de pecado, pero tiene una inclinación por la influencia de su naturaleza caída a mentir, por ejemplo. Sí, a desobedecer. Hace mucho vi un videíto también ahí no sé, era un toddler, no sé, no tendría, la niña no tendría más de 2 años, ¿no? Y se oye, y ahí anda caminando la niña, ¿no? Pero está frente al teléfono. Y le grita a la mamá, fulanita, ya la viste, fulanita, ¿no? No me acuerdo cómo se llamaba la niña, ¿no? ¿Agarraste mi teléfono? Y dice, no. Y se ataca de la risa y pega la carrera. Ahí está. O sea, ¿ves ahí la influencia de la naturaleza caída a lo que lleva? No sé si quedó claro esto, hermanos. Y eso evidentemente hace muy difícil que el hombre, no solamente hace difícil, es imposible que el hombre voltee por ayuda a Dios si Dios no viene y lo ayuda. ¿Estamos aquí? Entonces, el hombre caído, mencionamos la semana pasada esto, el hombre caído no busca a Dios. Eso es cierto. Eso es lo que nos dice, ¿verdad? Y es que ahí está en Romanos, ¿verdad? En Romanos 2, en Romanos 3 nos habla que no hay quien busque a Dios, no hay quien diga nada bueno, es una cochinada lo que trae el hombre debajo de su lengua y su corazón. Lo estoy parafraseando, ¿no? Pero se entiende. ¿Sí? Y efectivamente, el asunto es de que Dios busca al hombre. O sea, Dios busca al hombre. Es Emmanuel, es Dios viniendo a nosotros, es Dios viniendo a salvarnos, ¿sí? Es el Padre enviando al Hijo a salvarnos, a redimir al hombre. Entonces, la misma naturaleza caída del hombre, separado de Dios, lo lleva a pecar. Y a causa de esa naturaleza caída, no tiene la capacidad de salvarse a sí mismo. ¿Es claro eso? ¿Sí? O sea, es decir, al hombre no se le enseña a pecar, pero nos vamos haciendo campeones del pecado conforme vamos aprendiendo, conforme vamos creciendo, ¿a poco no? Por eso uno de los errores en ciertos sistemas judiciales es meter, por ejemplo, a alguien que cometió un delito menor, meterlo en una cárcel en donde están puros especialistas en crimen. Porque esa persona lo que va a hacer es que va a aprender eso por necesidad. ¿Sí me explico? Ese es un ejemplo muy drástico, pero vamos perfeccionando el pecado, ¿eh? Se va practicando y se va perfeccionando. Y al mentir, pues uno dice y miente y hace acá y luego pues una mentira y luego la cubrimos con la otra o con una media verdad y vamos aprendiendo. ¿Me están siguiendo, hermanos? Ahora, ¿qué es eso? La naturaleza caída teniendo la influencia con todo. Y ya es el pecado dando a luz y multiplicándose, pariendo, ¿sí? Entonces, fíjense, nada más así como una manera en que en su momento vamos a detenernos más a ver ahí parte del endurecimiento, lo que mencionamos, el endurecimiento judicial y muchos otros puntos. La elección de Dios por Israel, ¿por qué? ¿Para qué? Bla, 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 bla. La elección, el cómo Dios va y salva también a los gentiles, todo eso lo vamos a ver, cómo despierta a celos. Por eso, pero es muy importante, cuando nosotros vamos allá a Romanos, al capítulo 10, va desde el capítulo 9, pero en el capítulo 10, les voy a dar un bosquejo muy, muy rápido. En Romanos capítulo 10, del versículo 1 al 15, Pablo explica
cómo se recibe la salvación, ¿sí? Y hace referencia a la Escritura. Es decir, habla que la salvación es por medio de la fe, ¿verdad? Que creemos, que homologamos con Dios, ¿sí? Y nos hace esa referencia de allá de Deuteronomio 30, ¿verdad? Explicando que aunque el hombre es incapaz de salvarse a sí mismo, no quiere decir que no le puede responder a Dios. O sea, por eso le dice, ¿no? Cerca de ti está la palabra, no está del otro lado, no está hasta allá como para decir, no puedo, no, ahí está. ¿Sí? Esta es la palabra de fe que hablamos, ¿no? Y hace esa referencia, es decir, poniendo cómo se llega a la justicia de Dios por medio de la fe en Cristo, que la salvación es por gracia, por medio de la fe. ¿Vamos bien hasta aquí? Y después, ya del versículo 16 en adelante, esto es un paréntesis grandote, expone con claridad que muchos judíos rechazaron el evangelio. Dice que no todos, pero dice, algunos no hicieron caso del evangelio. Algunos, ¿sí? Muchos no hicieron caso del evangelio. Entonces, empieza con eso, ¿no? Entonces, la Biblia enseña que indiscutiblemente el pecador necesita la ayuda por parte del Espíritu Santo, ¿sí? Para acercarse a Dios, porque es el Espíritu Santo el que le convence de pecado, de justicia y de juicio. Pero es absolutamente necesario predicar el evangelio. Es decir, el hombre tiene que escuchar el evangelio. Tiene que escuchar el por qué Cristo murió. No nada más decirle, Cristo te ama y murió por tus pecados. No decir, no entiendo. Porque no está en esa cosmovisión que los judíos estaban en un principio. Está en otra cosa. O sea, ¿por qué? ¿Por qué? Entonces, es importante que nosotros tengamos muy en claro eso para a la hora de compartir, poder explicar el por qué, hermanos. ¿Estamos aquí? Seguimos avanzando. El hombre, ¿verdad?, al pecar, queda completamente apartado de Dios y es judicialmente responsable. Al mismo tiempo, queda absolutamente imposibilitado de cambiar el curso de su destino. Esto yo creo que está muy claro, ¿no? O sea, no, hazme caso, no me haces caso, vas a ser separado. No hizo caso, fue separado. La vida de Dios fue separada de él, ¿sí? Y al no tener la vida de Dios, está imposibilitado a él, vamos a decirlo así, reconectarse, ¿sí?, a la fuente de vida. Es Dios el que lo tiene que conectar. Versículo Romanos 5:12 dice, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, y por medio del pecado la muerte. Fíjense este tren de pensamiento que trae. Dice, el pecado entró en el mundo por medio de un hombre. O sea, la desobediencia, ¿sí?, la incredulidad. Y por medio del pecado, la muerte. ¿Cuál es la paga del pecado? Okay. Así también, la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Okay. Aquí es importante resaltar esto, que no es la muerte la que pasó a los hombres. ¿Sí? Perdón, que es la muerte la que pasó a los hombres, no el pecado de Adán. Es la muerte, es la naturaleza caída. ¿Estamos aquí? ¿Por qué lo menciono esto? Porque esto es la piedra angular de ese sistema determinista. O sea, es que dicen, es que todo el hombre está irremediablemente separado de Dios, y sí es cierto, ¿sí? El asunto es de que la base de ellos dicen, es porque heredó el pecado de Adán. Pero la Biblia no enseña, los pecados no se heredan. Hemos heredado la naturaleza.
O sea, yo no puedo ser juzgado por el pecado de Adán. Yo no puedo ser condenado por el pecado de otro. O sea, racionalmente eso es una injusticia. ¿Sí? O sea, eso es una injusticia. Heredamos la naturaleza caída que nos lleva a pecar y en el primer momento que tenemos oportunidad la inauguramos. ¿Sí? Por eso hablamos del estado de inocencia de los bebés, de los niños, que hay un punto en donde ya hay una conciencia de que estoy haciendo mal. Es más, ya determino hacerlo. ¿Sí me explico? Ya estoy consciente de eso, ahí ya estamos en problemas, a partir de ese momento. ¿Sí? Entonces, eso es muy, muy importante, ¿verdad? Repito, no pasó el pecado de Adán. Es una naturaleza separada de Dios la que todo ser humano ha heredado de Adán. Y necesitamos un Salvador. ¿Sí? Entonces, fíjense, por eso ese sistema dice que aún los bebés, o sea, Dios determinó en algunos de ellos salvarlos y en otros condenarlos. Bueno, eso es lo que ese sistema dice. Pero bueno, vamos a ir otra vez, son cositas nada más que están ahí, son inconsistencias con el carácter de Dios. Padre justo, Padre justo. Ezequiel, digo, más claro que esto, está muy difícil y nos vamos perfilando para el final. Ezequiel 18, versículos 4 y después versículos 19 y 20. En la Nueva Biblia de las Américas se lee así: todas las almas son mías. Esto quiere decir las personas, ¿sí? Pero dice, todas las almas son mías. Tanto el alma del Padre como el alma del Hijo, mías son. El alma que peque, esa morirá. Dice, y ustedes dicen, aquí me recordó allá en Juan 9, lo deben de tener fresco, con el ciego. Señor, ¿y quién pecó? ¿Este o sus padres para que este esté ciego? Dice, no están entendiendo ustedes, ¿no? Dice, ustedes dicen, ¿por qué no carga el hijo con la iniquidad de su padre? Dice, cuando el hijo ha practicado el derecho y la justicia, ha observado todos mis estatutos y los ha cumplido, ciertamente vivirá. O sea, está hablando de un hombre justo, ¿sí? Dice, el alma que peque, esa morirá. El hijo no cargará con la iniquidad del padre, ni el padre cargará con la iniquidad del hijo. La justicia del justo será sobre él y la maldad del impío será sobre él. ¿Es Dios justo, Padre justo? ¿Estamos acá? Cada uno es responsable de su pecado. Cada uno es responsable de su pecado. ¿Sí? Entonces, yo le tengo que dar respuesta a Dios. Ahí es que viene el Espíritu Santo y nos convence, nos acusa, pecado, justicia y juicio. Órale, ¿no? Me gusta mucho la manera en que luego hay un hermano que luego evangeliza, la forma, el sistema que tiene para evangelizar, porque es un método, es un sistema, pero me parece muy adecuado, ¿no? Y dice, ¿conoces los 10 mandamientos? ¿No? Luego, de hecho, luego les regala, trae monedas, así con unas monedas, ¿no? Ahí, y lo ven y los 10 mandamientos, sí, ¿cuáles son? A ver, vamos a leerlos, tal. ¿Cuál de estos eres? Sí, ¿cuál de estos has roto? Y algunos dicen, no, pues en algún momento dicen, bueno, pues yo no he asesinado, yo no... Y a veces nos justificamos con esos. Bueno, no soy tan malo. No, nada más dime de la ley, ¿cuál rompiste? Le voy a poner blanditos, ¿no? Mentir. Sí, ok, ya eres culpable de la ley. Ya eres judicialmente responsable de la ley. Es decir, ya pecaste. Ya estás separado. En el momento en que mentiste, estás separado de Dios y necesitas un Salvador. Porque ya estás separado. O sea, no es de que, bueno, no estoy tan separado.
Es como lo que dijimos, no, pues no estoy tan embarazada, nada más tengo, ¿verdad? Me acabo de enterar, tengo un mes y no, la que ya está la de 9 meses ya está, esa sí está bien embarazada. ¿No? Sí me explico. Entonces, eso es muy, muy importante, porque otra vez, judicialmente hay sobre el ser humano un peso de la ley que le reclama una deuda que le es imposible de pagar. ¿Sí? Pero es Dios el que decide salvar al hombre. ¿No le dan gracias por eso? ¿Sí? Que Dios no paga mal por mal, hermanos. Dios no paga mal por mal. Él siempre está dispuesto a perdonar las ofensas de los hombres. ¿Sí? Siempre. Y ha provisto el medio para perdonar en justicia y en amor. Ahí está. O sea, vean cómo el plan de salvación, ¿qué es lo que hace? Refleja el carácter de Dios. Amor, justicia. ¿Alcanzan a ver? O sea, cómo ahí se ve el amor y se ve la misericordia y muchas cosas, como dicen Hebreos, ¿no? Que nos fueron hablando en pedacitos acerca de Dios, de la verdad de Dios y de la misericordia de Dios. Un pedacito aquí, una línea por acá, otro poquito aquí, otro poquito allá, ¿verdad? Pero en Cristo está todo. O sea, ahí se ve todo. Aunque uno no diga, bueno, es que Dios te ama. A la hora de que les hablas de la cruz, les estás hablando implícitamente del amor de Dios, porque fue el amor de Dios por el que fue a la cruz. No sé si me doy a entender, hermanos. Entonces es bien importante que tengamos presente esto. Y vámonos ya para el final. Yo sé que esta les gustó. Vamos a leer Romanos capítulos 3 del 20 al 26. Se lee así en la Nueva Versión Internacional. Noten los énfasis que hay en el pasaje. Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. ¿Qué? O sea, más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. Ahí está. O sea, esa causa de que tenemos la ley, que no debes de mentir, yo sí miento, pelas, ¿verdad? Ya, bye. Dice, pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Sí? De la que dan testimonio la ley y los profetas. ¿Quién habla de la justicia de Dios? La ley y los profetas. ¿Y cuál es la justicia de Dios? ¿En quién es? Es en Cristo. Bueno, la ley y los profetas hablan de la justicia de Dios. ¿Sí? Dice, esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. Subraya. ¿Sí? De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado. ¿Sí? Y están privados o separados o destituidos de la gloria de Dios. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. ¿Sí? A veces luego ya no lo leo, ya lo estoy con la memoria, con la versión de Reina Valera, ¿verdad? Seguimos leyendo. ¿Sí vamos bien hasta aquí? ¿Está claro, no? Dios lo ofreció como un sacrificio para obtener el perdón de pecados, el cual, o sea, perdón de pecados, se recibe por la fe en su sangre. ¿Sí? Así demostró su justicia, porque a causa de su paciencia había pasado por alto los pecados pasados. O sea, lo que está diciendo aquí es que no los fulminó desde un principio. O sea, que Dios le pudo haber mandado un rayo ahí a Adán y Eva en el instante. O sea, en el instante que pecaron, ¡pum!, Dios los pudo haber desconectado ahí y se acabó la raza humana. ¿Lo alcanzan a ver? ¿Sí?
Dice, entonces lo pasó por alto todo ese tiempo. O sea, no quiere decir, ya los justifiqué y no pasa nada. No, fue paciente, es a lo que se está refiriendo. Dice, lo hizo para demostrar en el tiempo presente su justicia. De este modo, Dios es justo y, a la vez, el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Clarísimo. La salvación se origina con Dios, basándose en un acto incondicional de su amor ilimitado y su favor inmerecido. Eso es lo que ya ubicamos, ¿no? No obstante, aunque no hay condiciones para que Dios dé la salvación, fíjense, hay una condición para que el hombre la reciba, la fe. Aquí esta es otro paréntesis, este es otro de los puntos del determinismo teológico, ¿sí? En que dice, no, Dios, por eso Dios ya determinó a unos para un lado y otros para otro, ¿sí? Entonces, pues no tiene ninguna lógica. Lo hace verse muy mal, esa es la verdad. Sí, dice, no, es que Dios salva incondicionalmente, es cierto, es la gracia. Y Dios no pone condiciones para dar la salvación y no puso ninguna condición, pero sí hay una condición para recibirla, la fe. ¿Sí? Creer. Y la fe no es una obra, como lo hemos dicho y lo seguiremos repitiendo. ¿Sí? Es sencillamente ese libre ejercicio que tiene el ser humano de depositar su confianza en Cristo o de no hacerlo. Y de no hacerlo ya sabe lo que le espera. Pero decide en eso, aún ahí tiene tiempo porque Dios es paciente, pero si se va endureciendo y se sigue endureciendo y se sigue endureciendo, es posible que Dios entonces lo endurezca permanentemente, ¿sí? Y si aún dándole oportunidades y todo, y muere en eso, Dios no lo condenó. Dios sencillamente le confirmó eternamente la decisión que él tomó. ¿Sí? Repito, no obstante, aunque no hay condiciones para que Dios dé la salvación, hay una condición para que el hombre la reciba, la fe. Dios lo ha querido soberanamente de esta manera. La salvación es por gracia, pero viene a través de la fe. Eso yo creo que está clarísimo, ¿no? La fe es un acto libre por parte del receptor, ya que el Dios que es amor no solo ama a todos sin excepción, sino que también respeta la libertad que libremente le dio a sus criaturas. Ahorita me voy a detener ahí. Es necesario que Dios actúe de acuerdo con su propia naturaleza perfecta, y el amor es de esta misma esencia. Miren, la libertad del hombre no anula la soberanía de Dios. ¿Sí? Porque otra vez, ¿no? Ahí está eso, de eso del determinismo. Dios determinó esto, Dios hizo esto. O sea, todo lo que ocurre es porque Dios lo ordenó, porque es soberano. No, espérate. Entonces, tú no puedes ser libre porque Dios es soberano. Bueno, ¿y Dios no me pudo haber hecho soberanamente libre? ¿En su soberanía no me pudo haber hecho libre? Porque eso es lo que es consistente con las Escrituras. ¿Sí me explico? O sea, filosóficamente se viene para abajo así. Si utilizamos las Escrituras. Si nos vamos a argumentos, nos podemos enredar por ahí. Entonces, otra vez, la libertad del hombre no anula la soberanía de Dios. De hecho, ejerciendo su soberanía, creó al hombre libre. ¿Quién le dijo a Dios cómo hacer al hombre? ¿Quién le dijo a Dios qué hacer si el hombre pecaba? Todo lo hizo soberanamente. ¿Sí? ¿Quién le dijo a Dios, quién aconsejó a Dios que tenía que, ¿sabes qué? Mira, el hombre te va a salir, ¿se acuerdan de lo que es chafo? ¿Okay? El hombre te va a salir bien chueco, mira, se va a enchocar, ¿eh? Te aconsejo que vayas preparando, algo por ahí, porque nadie lo hizo soberanamente, ¿sí?
Y repito, debido a la caída, pues está influido hacia el mal, y sí, toma malas decisiones, ¿sí? Y sí, no busca a Dios, pero no está imposibilitado de responderle en fe, porque Dios mismo lo habilita. ¿Lo alcanzan a ver? Entonces, ahí está, repito, siempre tener presente Juan 16:8. Sí, el Espíritu Santo va a venir y los va a convencer de pecado, de justicia y de juicio, ¿verdad? Pero ciertamente es la responsabilidad del hombre poner su fe en Cristo, en el autor y el consumador de la fe. En Él se origina la fe. ¿Sí? Entonces, cuando hemos dicho que el origen determina destino, lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Quién es el autor de la fe? Ok. Cuando tu fe te lleva a Cristo, cuando tú pones esa fe en Cristo, esa fe que es autoría de Él, ¿a dónde te lleva? A Cristo, te va a llevar a Él, ¿sí? Pero si lo pones en otro lado, ¿a dónde te va a llevar? Al infierno, al Hades, ¿verdad? ¿Lo alcanzan a ver, hermanos? Pues gracias a Dios por su palabra. Señor, te damos muchas gracias por tu misericordia. Te damos muchas gracias por tu bondad y suplicamos que nos ayudes en todo esto, Señor, porque ciertamente hay verdades bien profundas que a veces nos es difícil entender, pero confiamos en que tú nos das la sabiduría y que tú nos das el entendimiento para eso, Señor. Te damos las gracias. Te doy las gracias por cada uno de mis hermanos que están aquí, por los que están también escuchando, Señor. Suplicamos tu ayuda para todos nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga.